al favor, porque era el último día para facturar. Como ustedes saben, pues la GTC es, digamos, un referente para la elaboración de documentos organizacionales, pero pues no quiere decir que, digamos, que en todas las organizaciones se maneje el mismo modo, pero igual es una herramienta muy útil para ustedes, que les puede servir en determinado momento. Entonces, si estuvieron revisando acerca de las actas, yo creo que les sirve mucho haber mirado los aspectos generales. ¿Sí leyeron? Ok. Señora. Bueno. Respecto a esos aspectos generales, ¿qué pueden ustedes resaltar de las actas? ¿Qué? Sí, mentes en blanco. Profe, ya voy, es que estoy abriendo el Vea, documento que se me había cerrado. Vea, hay uno. Les voy a decir un aspecto. Que las actas se redactan siempre en tiempo. ¿En tiempo qué? Pasado. Sí, señor. Se redactan en tiempo pasado, solamente cuando son actas de descargo, ¿sí? O por alguna situación en específico son en presente. Por ejemplo, si se está haciendo el acta de levantamiento de un cadáver, ¿sí? Es el tiempo presente. Si se está haciendo un acta de descargos a una persona de su puesto de trabajo, en presente. Pero si se ha hecho alguna reunión, siempre van redactadas en tiempo pasado. De esa manera es. Entonces, si ustedes vieron el ejemplo... Y si es por una situación, o sea, si es un acta por descargos, pero esos descargos no tienen que ver con su función, sino por una situación que se presentó. Igual se presentaba, se escribe en pasado. No, por ejemplo, ¿como cuál situación por que ejemplo, se presentó? A mí me llamaron a descargos por las chuzadas, por hacer la lipo en la oficina, pero después del horario de laboral, pero aún estábamos en la oficina. Yo nunca leí el documento cómo quedó, no me acuerdo. Entonces, en esa situación, cuando le plantean a ustedes que la situación se presentó tal, en tal fecha aproximadamente, o en tal cosa, entonces todo eso se redacta en pasado. Sí, serían pasado. ¿Cierto? Serían pasado porque fue un evento anterior a la realización del documento. De hecho, se realiza la reunión y la reunión lo que uno hace es tomar apuntes. ¿Sí? Por ejemplo, en una asamblea, en una reunión ordinaria o en una reunión extraordinaria, y uno lo que hace es tomar los apuntes respectivos, y ya posterior a eso es que se hace la redacción. Se hace la redacción del acta. Específicamente voy a compartirles pantalla para que miremos. Miremos aquí. Vamos a adelantarnos un poquito. Entonces vean. Las clases de actas son actas de comités, de consejo municipal, pero ¿qué diferencia tiene ese consejo con ese? ¿Ustedes saben? ¿Cuál es la diferencia? No, profe. Y yo nunca me había fijado en eso. Profe, porque consejo ay, se me olvidó cuál es. Consejo con ese es el de, por ejemplo, el consejo ejemplo, consejo de Pereira, Dos Quebradas, los concejales, y eso es así, pues con ese, ay, no recuerdo. No, y el otro es de aconsejar. Es el que usted está diciendo, André, y el consejo con ese es el consejo de brindar una opinión. Ay, hermosa, gracias, pero tenía la... Exacto, así es. Una así es. asesoría. Entonces, consejo con C es una corporación pública de elección popular, donde están los concejales, que son los que coadministran con los alcaldes. Consejo con S son otros cuerpos colegiados o, digamos, no solamente por el tema de aconsejar, sino que esos consejos son, por ejemplo,
Consejo Superior de la Judicatura, consejos académicos en instituciones educativas, ¿sí? Esa es la diferencia entre ellos. Entonces, por ejemplo, las actas, pues ustedes no están pues muy involucrados con ese tema de documentación, sin embargo, en cualquier oficina donde uno se encuentre y cualquier labor que realice, siempre va a manejar documentación. Y las actas tienen una característica, que las actas son unos documentos que tienen mucha importancia en las empresas porque hacen parte de la memoria institucional de ellas. Y de hecho son documentos que se deben conservar de forma permanente. Entonces al inicio, ustedes leían aquí que aquí arribita, bueno, dice que son documentos que adquieren valor administrativo, legal, jurídico, histórico. Resulta que desde la parte de gestión documental, específicamente en organización de documentos, traducido en archivo, se habla de valores documentales. Entonces, los valores son valores primarios y valores secundarios. Los valores primarios son los valores administrativos, legales, jurídicos, contables. Por ejemplo, cuando tenemos un comprobante de ingreso, una depreciación, o sea, todo lo que se maneja en contabilidad, eso posee un valor contable, ¿cierto? Las actas, las cartas, los certificados, los memorandos tienen un valor administrativo. Generalmente cuando los documentos tienen ese valor administrativo, ese valor se pierde en determinado tiempo. Por eso es que uno ve en las empresas que eliminan documentos, ¿sí? Que se hace un proceso de eliminación. Entonces uno muchas veces cuando uno conoce de documentación dice, ay, no, estos papeles llevan tanto tiempo aquí, botémoslos, dañémoslos, eliminémoslos. Y en muchas empresas lo manejan de esa forma olímpica, ¿cierto? No es que lleva mucho tiempo, está muy empolvado, está haciendo bulto, ¿cierto? Pero realmente cuando se maneja bien la gestión de documentos, se debe conocer el tipo de valor que tiene ese documento para determinar si se va a eliminar o si se va a conservar de forma permanente. Cuando el documento se conserva de forma permanente, se guarda en el archivo histórico. Por lo tanto, ese documento pasa a tener valor histórico o valor secundario. Pues eso es yo se los cuento así de manera muy general, porque realmente eso es un tema muy largo, ¿cierto? Simplemente para que lo conozcan. Porque ustedes pueden estar trabajando y que les digan, mire, es que esos documentos tienen que llevarlos al archivo central. Y ustedes, uy, ¿cómo así que archivo central? No, al archivo histórico. ¿Alguna vez han escuchado de archivo central, archivo histórico? Sí. ¿Cierto? Bueno, entonces... Yo he escuchado lo que dicen que es que el archivo muerto es más allá de donde... No, eso es un término mal usado. Realmente archivo muerto no existe, ¿sí? Inactivo. Existe es archivos activos y archivos inactivos y semiactivos. El archivo activo es el archivo de gestión. O sea, ¿qué es? En cualquier oficina o en cualquier departamento de la empresa es el archivo que se maneja, donde están todos los documentos, ¿cierto? Que están siendo tramitados en ese momento. El archivo central es el archivo semiactivo. Son documentos que siguen siendo usados, pero no de forma muy periódica. Y el archivo inactivo es el mismo archivo histórico. O sea, archivo muerto no existe. Eso es un error, usar ese término. Entonces, los documentos que pasan al archivo histórico son documentos que tienen valores secundarios, que deben ser conservados de forma permanente. Entonces, uno muchas veces ve documentos viejísimos y va a una de esas entidades y cuando están manipulando esos documentos tienen que usar guantes, tienen que tener todas las medidas de conservación para ellos. Incluso hay unos que son tan antiguos que ni siquiera están al público, que los guardan en urnas de cristal, ¿sí? O sea, tienen un manejo muy especial. Como el archivo general de la Nación, ¿no? En el Archivo General de la Nación sí reposan documentos de carácter histórico. De hecho, hay muchos que no tienen fondo porque pues no se sabe realmente su procedencia, pero ellos, digamos, están allí acumulados y pues si queremos conocer como parte de la historia de nuestro país, allí están. Son documentos de gran relevancia para la historia de Colombia, que están allí en el Archivo General de la Nación.
Entonces, la característica que tienen las actas es que tienen valor secundario, o sea, valor histórico. Por ejemplo, ustedes van a un consejo municipal. Niña, les mando el aguacero, ¿oyeron? No me lo devuelvan. Profe, en cuanto al archivo como tal, por ejemplo, bueno, un ejemplo específico, las historias clínicas, como ya ahorita todo está digitalizado en la mayoría de las partes, las historias que venían manuales, obviamente eso tiene que pasar entonces al archivo inactivo. Y igual tampoco se pueden archivar hasta que hayan pasado 10 años de la última anotación escrita que tenga. Bueno, ¿qué pasa con? Bueno, resulta que las historias clínicas son documentos públicos, ¿sí? Así estén en entidades privadas, son documentación pública. ¿Por qué? Porque el servicio de salud es un servicio público, como el servicio de transporte, como el servicio de educación. ¿Qué pasa con esos documentos? Así estén digitalizados, el papel siempre va a seguir teniendo su importancia, ¿cierto? No es porque no, es que como yo ya lo escaneé o yo ya lo digitalicé, entonces eliminemos eso porque está haciendo estorbo. No. Pueden. No se puede, porque siempre eso es un soporte, eso se llama soporte. El soporte es guardarlo en un medio digital, sea en un microfilm, sea en un CD, sea en una nube, pero el documento original siempre va a tener que ser conservado. Hasta ahora se maneja de ese modo, así hayan archivos electrónicos. Siempre deben ser conservados. Pero eso no hay una fecha específica. ¿Por qué no hay una fecha específica? Porque depende de la entidad. Hay unos documentos o unos instrumentos que se llaman las tablas de retención documental. En las tablas de retención documental están los tiempos de permanencia en cada uno de los archivos, en el archivo de gestión y en el archivo central. Y es lo que diga la tabla en cada entidad. Cada entidad hace su tabla de retención documental, según la tabla de valoración de documentos. O sea, hay una tabla que dice cada documento cuál es el valor que tiene para la entidad. Y según esa tabla de valoración se elabora la tabla de retención de documentos o retención documental. Entonces, eso es lo que define. Entonces, si en una empresa pueden decirme, no, es que las cartas las tenemos un año en archivo de gestión, pero nosotros dicen, no, son 2 años en archivo de gestión, o no, son 6 meses. Eso depende de la empresa. De la empresa. Exacto. Sin embargo, pues yo una carta, pues si una carta yo no la voy a guardar en el archivo histórico, porque pues son documentos que pierden su valor con el paso del tiempo. Entonces, transcurrido un tiempo, yo lo que hago es que paso a eliminarla. Eso es lo que hago. Entonces, es para resaltar, es el tema de las actas. Las actas son muy importantes en una empresa, demasiado importantes. Entonces, hay actas de juntas directivas, de asambleas, de reuniones administrativas, como les decía ahorita, de levantamiento de cadáveres, de baja de inventarios, de eliminación de documentos y de actas de sociedades. Entonces, muchas veces tendemos a confundir actas con informes. Y son cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque es que un acta yo lo estoy haciendo de algo que sucedió, pero básicamente de una reunión que se dio, donde se trataron unos temas y donde se dio un orden del día. Mientras que cuando yo elaboro un informe, yo el informe lo estoy haciendo ante determinada situación, o yo estoy haciendo un análisis de algo y yo presento el informe, o hice una auditoría, por ejemplo, a procesos dentro de una empresa, yo levanto un informe por esa auditoría, o hubo digamos, fallas en un equipo, entonces yo levanto un informe para dar a conocer las fallas en ese equipo, o por ejemplo, una persona o un grupo de personas empezó a presentar un mal comportamiento de la empresa. Entonces, yo levanto un informe para dar a conocer ese mal comportamiento o esas fallas que tuvieron esas personas. Entonces, esa es la diferencia entre un informe y un acta. ¿Sí me hago entender ahí o no? Sí, sí. Bueno, entonces, pues voy a pasar rápidamente para que miremos pues el esquema. Igual, como les dije, aquí hay muchos ejemplos de cómo ustedes pueden colocar cada una de las partes de esa acta, ¿sí? Y como les decía, siempre se redacta en tiempo pasado, siempre en tiempo pasado. Solamente en tiempo presente en casos especiales. Ese es un esquema, es muy sencillo,
muy fácil. Cuando uno hace un acta, cuando uno hace un informe, o sea, no hay necesidad de llenar de imágenes, de colores, de cosas, no, tratar de ser muy sobrio, ¿sí? Hay que ser muy sobrio con la presentación de estos documentos. Y por otro lado, un acta ustedes siempre leyeron... profe. ¿Cómo, perdón? Que si un acta siempre debe llevar un sello. Un sello. Mira, el acta es un documento interno. ¿Qué debe llevar el acta? El acta debe estar en un papel membreteado. Si no lo está, colocar el logo de la empresa. Generalmente en las empresas certificadas en gestión de calidad ya vienen los formatos normalizados, o sea que ya viene la identificación del documento con la versión, con el número de hoja, ¿sí? Y con la fecha. Pero, por ejemplo, en la empresa, las actas cuando son, por ejemplo, de juntas directivas, eso tiene que estar, se imprimen en el libro que entrega la Cámara de Comercio, que es del libro de actas, que eso va registrado inclusive ante la Cámara de Comercio. Exacto. Si usted porque se equivoca en la impresión de una hoja, tiene que hacer la observación y todo. Ajá, es una sociedad. Sí, ¿cierto? Sí, es una sociedad, sí. Es una sociedad, claro. Entonces miren la importancia, miren la importancia de las actas. Ya que si yo estoy haciendo un acta de una reunión, por ejemplo, yo tengo mi equipo de trabajo, yo me reuní dentro de mi equipo de trabajo y se levantó un acta de esa reunión. Yo lo que hago es que utilizo papel membreteado de la empresa, pero eso así no quedaría, ¿sí? En ese libro de actas. Porque sería una reunión diferente a una asamblea o una junta de socios. Es muy diferente cuando hago la junta de socios. Vea, cada año en las empresas o en las sociedades se realiza una asamblea. ¿Sí? Y en esa asamblea pues ya se conocen los estados financieros, se toman decisiones, se revisan los resultados de los ejercicios anteriores, si se va a realizar la elección del revisor fiscal o de contador, todo eso debe quedar contenido en esa acta. Pero también se pueden dar reuniones o asambleas extraordinarias, ¿sí? Dependiendo pues del caso, de la situación que lo amerite, se pueden generar. En el caso de los consejos municipales, se levanta un acta cada vez que sesionan los consejos. En cada sesión hay un acta de esa sesión y deben de quedar guardados esos documentos. Todas deben de tener un acta. Entonces, este es el formato como tal que se puede utilizar. En el caso de que sea una reunión donde hayan muchos asistentes, por ejemplo, en el caso de las asambleas que se realizan en los conjuntos residenciales, que participan todos los copropietarios y que hay conjuntos muy grandes, entonces no se relacionan todos los copropietarios aquí donde dice asistente, sino que, ¿qué se hace? Se coloca lista adjunta, o sea, se colocan los principales de la mesa directiva y se coloca lista adjunta y entre paréntesis el número de personas o el número de asistentes. Eso es lo que se hace para no tener que colocar allí a todos. Entonces lo que uno hace en la reunión es que pasa un listado con los nombres de los copropietarios para que ellos al frente firmen y así determinar quién fue la persona ausente, si tenía excusa o no tenía excusa. Porque pues no se justificaría yo relacionar acá 150 o 60 o 80 personas en este de asistentes, ¿sí? No queda igual bien organizado. Y siempre, siempre, siempre colocar el orden del día. Siempre en el orden del día de un tipo de reunión de esas debe estar en el primer punto la verificación del quórum. ¿Qué es el quórum? La ponencia que están haciendo, o lo que están... No, el quórum es que exista la suficiente cantidad de personas para aprobar o desaprobar lo que se está, pues el tema del que se va a hablar. Exacto, entonces el quórum es la asistencia. Entonces, para que haya quórum, tienen que asistir la mitad más uno de las personas que deben asistir, pues que deberían estar en la reunión, ¿cierto? La mitad más uno. ¿Para qué? Para que se pueda tomar decisiones en ese momento. ¿Qué pasa cuando no está el quórum? Por ejemplo, no se realiza la reunión.
se aplaza y se vuelve a citar hasta que haya quórum. Porque sin el quórum reglamentario no se pueden tomar decisiones. Es lo que pasa en el Congreso de la República. Se han escuchado que muchas veces que va a ser la ponencia de una ley, ¿sí? Y resulta que no llegaron los señores congresistas y que les tocó dejar así, porque los que están no pueden tomar la decisión por todos. Entonces eso es lo que sucede. Y ya, bueno, y la lectura y aprobación del acto anterior es otro punto obligatorio si se está hablando de una reunión ordinaria, de una asamblea ordinaria. Esos son los puntos clave. Y la convocatoria, que sería pues la próxima convocatoria, la próxima reunión, y la firma de los principales, en este caso, por ejemplo, el presidente y la secretaria. Eso sería pues lo que iría en un acto. O sea, no es difícil. Ah, bueno, si se dan cuenta aquí, lo que yo les decía ahorita, miren, tiempo pasado, la secretaria informó que solo había una solicitud. El socio Carlos Meneses Ruiz solicitó. La secretaria Graciela Orreajara leyó, ¿sí? Se estudió, todo en tiempo pasado. Todo en tiempo pasado. ¿Alguna duda respecto a las actas? Bueno, es que Andrés se quedó sin internet, entonces que si lo excuso un momentico que está bregando a ingresar por el celular por medio de los datos. Ay, qué pecado. Bueno. Dudas no, vamos bien. Antes aclara cositas, porque por ejemplo de la empresa presentaron una queja con referente a un médico en hemodinamia. Entonces la gerente de la IPS se reunió con el personal administrativo y con el médico en hemodinamia del San Jorge, y ese día hubo que hacer un acta, tanto de ellos como nosotros tuvimos que hacer el levantamiento de acta para los compromisos de las dos instituciones. Entonces ahí van aclarando muchas cositas. Y si se genera digamos, algo especial dentro de esa reunión, no solamente se levanta un acta, sino que se hace un informe. Por ejemplo, hay algo especial. Digamos que en esa acta quedaron definidas unos compromisos, ¿cierto? Pero sí, resulta que la persona no cumplió los compromisos. Entonces, ¿qué se hace? Se levanta un informe. O se hace un informe. ¿Sí? Entonces, en ese caso ya, por eso vamos a darle una revisada a informes, pero solamente vamos a mirar hasta el informe ejecutivo, ¿sí? O un resumen ejecutivo, que es, digamos que los más usados y los más cortos, porque hay informe corto, informe extenso, pero pues realmente el informe corto puede extenderse hasta 10 hojas y el informe extenso va de 11 hojas en adelante. Y Andrés no ha podido. Listo. Bueno, igual vamos a darle la revisadita a los... Igual ahí les he estado tratando como de hacer la diferencia entre el informe y el acta. Ah, bueno, y se me olvidó decirles que las características de redacción y presentación de las actas, si ustedes leyeron bien, son diferentes a las características que vieron en los otros documentos, ¿sí? Que son más específicas esas características. Y que las actas no se pueden elaborar en papel con enmendaduras, con tachones, en papel reciclable, ¿cierto? Que no, que es que estas hojitas están un poquito rayaditas, utilicemos la hoja por el respaldo e imprimámosla ahí. No, las actas siempre deben ir en original. Siempre en original, por el valor que posee ese documento. Ya volvió Andrés, ya volvió. Ahí está conectando con el audio. Listo. Bueno, entonces, los informes, aquí es muy específica la guía porque habla de funcionarios. Cuando yo hablo de funcionarios, estoy hablando desde el sector público. Sin embargo, los informes no solamente
los expiden las personas que trabajan en el sector público, sino también en el sector privado. Informes yo puedo hacerlo en cualquier entidad. Entonces, por eso dice que se expiden a través de acto administrativo. Los actos administrativos son documentos que se dan en medio de lo público cuando se celebra o se toma cualquier decisión. Por ejemplo, un nombramiento, se levanta un acto administrativo. Una persona dejó vacante el puesto porque falleció, se levanta un acto administrativo. O sea, ante cualquier decisión que se tome, un acto administrativo es un documento. Pero pues eso no quiere decir que en lo privado opere. Sin embargo, cuando vamos a presentar un informe, el informe se recomienda que vaya con un documento remisorio. Puede ser una carta, puede ser un correo electrónico, ¿sí? El documento para entregar el informe y obviamente que firmen ese recibido. Las características de redacción y presentación son las mismas que en la carta o en los otros documentos de tipo organizacional, que es sobre el tema de la ortografía, de la gramática, de la redacción en forma impersonal, de utilizar un lenguaje técnico, de utilizar formatos normalizados, pues es básicamente lo mismo. Ahora sí que es como lo que más debemos conocer es la utilización del informe. Entonces, ¿se usa para qué? Para regular o aclarar una situación, como les decía yo ahorita. Pasó algo, hay que aclararlo, entonces a través de un informe yo lo que voy a hacer es aclarar esa situación. Yo también puedo usar un informe, por ejemplo, se elaboró una encuesta o se está elaborando un estudio. Entonces yo cuando voy a presentar los resultados de ese estudio o de esas encuestas o de esa investigación, yo la entrego a través de un informe. Hay unas investigaciones, por ejemplo, investigaciones de mercado, y esas investigaciones de mercado generalmente se presentan a través de un informe. También se utiliza para informar sobre un hecho, para expresar necesidades o para hacer un requerimiento. Para reiterar una información, para impugnar o corregir, para presentar detalles sobre un aspecto determinado. Entonces, esos son los usos, ¿sí? Los usos que puede tener un informe. Como les decía, hay 3 tipos o clases de informe más bien, que son el resumen ejecutivo, que tiene de 1 a 3 páginas, como les decía, es el más corto que hay y más sencillo. El informe corto, que va de 1 a 10 páginas, y el informe extenso, que tiene 10 páginas, de 11 páginas en adelante, perdón. Y vamos a ver un poquito sobre el resumen ejecutivo, como para que ustedes lo conozcan. Yo puedo utilizar el resumen ejecutivo para informar sobre el desarrollo de un evento. Entonces, por ejemplo, en la empresa se hizo un showroom, ¿sí? Se hizo una muestra empresarial. Se va a informar sobre los resultados de esa muestra. ¿A través de qué? A través de un informe se presenta esa información. O de cualquier evento que se esté realizando dentro de la empresa. Cualquier. Para dejar constancia de un procedimiento, ¿sí? Entonces yo les contaba ahorita acerca de las auditorías. Entonces se está realizando auditorías de control interno. Las auditorías de control interno generalmente se dan con personal de la misma empresa, o sea, de la oficina de control interno, la que se encarga de realizar este tipo de auditorías. Para reportar eventos extraordinarios ocurridos durante la reunión, como les decía ahorita. Entonces pasó algo dentro de la reunión, se levantó el acta, pero pues en el acta no quedó, en el acta quedaron algunos compromisos. Si pasó algo extraordinario, yo lo reporto a través de un informe. Para presentar un resumen del proceso de evaluación y certificación. Por ejemplo, en este caso, ya los otros grupos, pues a ustedes no les puse esto, pero los otros grupos que estaban viendo la producción documental conmigo, ellos debían presentar un informe sobre un informe parcial de evaluación y seguimiento a la formación o al proceso educativo de un grado 11. Entonces allí tenían que colocar el índice de deserción de los estudiantes y los motivos de deserción, estudiantes en plan de mejoramiento, las materias en que quedaron en plan de mejoramiento, o sea, presentar todos los detalles sobre lo que pasó, lo que ha pasado con ese grupo. Puede ser así.
Elaborar resumen sobre el comportamiento inadecuado de un equipo, de maquinaria, grupo de personas o de un individuo, como se los decía yo ahorita. Entonces, malos comportamientos, están pasando, digamos que se están presentando problemas dentro de un equipo de trabajo. Entonces, lo que se hace es levantar un informe para dar a conocer esa situación. Voy a pasar al formato como tal. En cualquier momento esto se nos corta. Bueno, entonces aquí pues en el formato pues lo primero que está es el formato como tal con el interlineado. Este es el formato del resumen ejecutivo. Aquí no está el del informe corto ni el informe extenso, está el resumen ejecutivo. Como ven, en la parte superior, que es la zona 1, sigue estando el membrete, pero pues dependiendo de la empresa, si la empresa tiene su formato ya establecido, se deja tal cual. Este es el código. Estos códigos, ¿de dónde salen? De los cuadros de clasificación documental de cada empresa. Cada empresa identifica sus documentos con un código, ¿sí? Todos los tipos documentales tienen un código. Aquí va el nombre del informe. Entonces, por ejemplo, el que yo les contaba ahorita. Informe parcial, evaluación y seguimiento a proceso formativo, ¿sí? Ese sería el título. La fecha va acompañada con la ciudad como en las cartas y el elaborado por el nombre de la persona que está elaborando el informe. Los objetivos. ¿Cómo se redactan los objetivos? ¿Cómo se redactan? ¿Empiezan a redactar objetivos? Empieza con un verbo. Sí, profe, primero se hace con un verbo en infinitivo. Exacto, así es, un verbo en infinitivo. No se pueden repetir tampoco los verbos en un solo, no se pueden tener dos verbos. Bueno, el objetivo tiene que responder el qué, el por qué y el para qué. Y el cómo, sí. Bueno. Creo que también el cómo. Bueno, en esto realmente, en este objetivo lo que está diciendo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, cumplir con requisito exigido para la terminación, elaborar resumen, presentar conclusiones y hacer las recomendaciones. Profe, no se imaginan los problemas que he tenido con la redacción de los objetivos, porque sí, se les olvida que esos